Noticias 24. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos por si se va integrando a esta hora al canal 24 Horas. Conversamos con el ministro de Trabajo, hay varios temas en la agenda, lo vamos a hablar de inmediato. Están, por supuesto, la implementación de la reforma previsional, nada de sencillo, el proyecto de Sala Cuna, fortalecer las políticas de empleo formal. Usted sabe que la informalidad en Chile está cerca del 27-30% por ahí. La discusión del viernes feriado santo, abre o no abre el comercio, de todo eso hablamos con el ministro Giorgio Bocardo, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Habíamos hablado de su época de la Fundación No, acá en el canal. Sí, un par de veces. Bueno, a propósito de eso, y antes de entrar en los temas contingentes, lo más duro, yo imagino que usted ha visto redes sociales, ha estado de trending topic desde ayer. ¿Hay algo que le sorprenda del cómo se ha abordado políticamente su llegada al ministerio? Le han desde adjudicado fotos falsas que están ya súper desmentidas, chequeado que son falsas. Hasta, evidentemente, lo que sí es verdadero, algunos videos suyos de la época de la Fundación 91, donde había una mirada probablemente distinta de la que tendrá hoy día, no lo sé, usted lo dirá. Pero de redes sociales, ¿hay algo que le haya llamado la atención de cómo se ha manejado la llegada suya al Ministerio de Trabajo? Bueno, por un lado, todos los actores políticos, sindicales, empresariales me conocen. He estado ya 3 años en la subsecretaría. Sí, de pronto sorprende un poco la virulencia, la facilidad muchas veces con que se comparten noticias falsas. Pero también yo tenía una trayectoria pública conocida, son ideas que he escrito, que he difundido, y por lo tanto creo que a veces como hay poca tolerancia al debate de ideas. Dicho eso, ¿Hay evidentemente... algo planeado, diseñado detrás de esta arremetida de redes, cree usted, o es una cosa más bien espontánea? No, yo tengo la impresión que hoy día hay un intento de muchas veces de deslegitimar cuando se está avanzando en reformas, cuando se está avanzando en programas sociales, cuando uno llega a acuerdos transversales con distintos actores, y pareciera que hay actores que muchas veces no les parece que se vaya en esa dirección, y evidentemente cuando uno asume como figura pública siempre está expuesto, pero eso no cambia el foco ni tampoco el ímpetu con que estamos impulsando todas las reformas y las prioridades que el presidente nos ha encomendado. Y vamos a ir a eso, ministro, pero yo me imagino que usted desde la subsecretaría, cuando empieza a sonar la posibilidad de que la entonces ministra Jen Jara fuera una de las banderadas del Partido Comunista, la otra alternativa era Daniel Jadwe, ¿usted se veía en el ministerio, se veía en la subsecretaría, lo toma por sorpresa? Usted tiene una relación de cercanía con el presidente Boric. Mira, la verdad que primero creo que es muy importante el paso que ha dado la ministra Jara después de un ministerio muy exitoso en materia de reformas laborales, quizá uno de los más exitosos de los últimos años. Uno como militante, como cuadro político, siempre tiene que estar disponible para las necesidades que el presidente nos indique. Teníamos un trabajo muy activo desde la subsecretaría, y el presidente hoy día me ha encomendado esta responsabilidad, que la asumo con mucha humildad. ¿Se le esperaba o fue sorpresivo? Es parte de lo que el presidente definió. Nosotros estábamos tanto preparados para seguir impulsando el trabajo en la subsecretaría, hoy día me requiere en el ministerio, y son decisiones que el presidente toma y que uno las tiene que aceptar con respeto, pero también con mucha decisión. Y asume, ministro, en días que no son fáciles para el oficialismo, hay que decirlo. Ha habido una sucesión de hechos que se han ido concatenando uno tras otro, que han, de alguna manera, si usted quiere, nublado el panorama político. Estoy pensando en la salida, en caso Allende, la salida de 2 ministras, la caída de la senadora Allende, la pérdida de parte del oficialismo de la presencia del Senado después de la presencia de la Cámara. Es un ambiente revuelto el oficialismo, hay algo de tensión, se rediseña también cómo queda conformado el comité político para un equilibrio de fuerzas, y hay una evidente tensión entre bloques del oficialismo. El Partido Socialista evidentemente tiene un malestar declarado con el Frente Amplio, y ustedes también entienden las razones de por qué aquello ocurre. Mira, creo que efectivamente no ha sido una semana fácil para el oficialismo. Sin embargo, creo que el foco, el sello que hemos puesto como ministerio, colocando muy en el centro el diálogo social de empresarios, trabajadores y también con el propio Parlamento, nos ha permitido que, pese a que hemos estado en distintas coyunturas críticas a lo largo de estos 3 años, lograr sacar adelante reformas con mayorías significativas. Eso es algo que por lo menos el presidente me ha encomendado mantener. Conversaremos con todos los actores que haya que conversar, porque es evidente que lo central es el proyecto político que hoy día nos une, el plan de reformas que tenemos que llevar adelante.
tendremos que dar todos los debates internos que tengamos que tener, pero lo relevante es colocar en el centro las reformas que hoy día están impactando de manera muy positiva en toda la ciudadanía. Vamos al tema sectorial. ¿La cartera de trabajo tiene algún grado de preocupación por todo lo que ha implicado esta guerra arancelaria declarada por Estados Unidos en materia de impacto laboral? Se le pregunto porque evidentemente va a haber sectores de la economía nacional, una economía que ya lo sabemos muy abierta al mundo, exportamos cerca de 100.000 millones de dólares, 19 de ellos van a Estados Unidos, 35 van a China, es decir, ahí tenemos más de la mitad o por ahí de las exportaciones chilenas, y entre ambos países se ha desatado una verdadera guerra de aranceles inédita en la historia, por lo menos de los últimos 50 años. Yo no creo que habría que ir muy para atrás para ver políticas tan zigzagueantes, y en paralelo además pausa la subida de aranceles por 90 días para el resto de las naciones. El sector exportador está preocupado en nuestro país, el sector agrícola, el sector frutícola, el sector vitivinícola, los salmoneros. Sabemos que ha quedado al margen de aquello el cobre. ¿Puede impactar en el trabajo? Una cosa que creo es importante dimensionar es que los cambios geopolíticos que están ocurriendo, hay que ver cuál va a ser su desarrollo en el mediano y el largo plazo, pero es evidente que hay un cambio relevante en las relaciones económicas globales, y en ese marco nuestra responsabilidad es construir instituciones más resilientes en empleo y en seguridad social para los próximos años. Te doy un ejemplo muy concreto. Cuando ya la reforma esté en régimen, sí. La reforma previsional. Ya. Vamos a pasar de hoy día del sistema de multifondos a fondos generacionales, y en este caso las administradoras e inversores van a tener responsabilidades en caso de que tengan pérdidas para los afiliados. Por lo tanto, vamos a dejar un sistema de pensiones, claro, que si hoy día la reforma estuviera en régimen, los fondos de los pensionados estarían más protegidos. Por lo tanto, en el futuro nuestro sistema de pensiones va a ser más resiliente a estas coyunturas. O, por ejemplo, estamos avanzando en una reforma... Por eso todavía no está implementado, ministro. Por eso te digo que y la pregunta es si esta guerra arancelaria podría... Conversábamos con el presidente de la CNA hace un par de días acá, hoy día en la mañana en la radio también conversábamos con él, y él decía, bueno, hay algunos sectores que están en plena cosecha, hay otros que están en siembra, de la estacionalidad, y evidentemente hay mucho empleo que se da precisamente en el verano, en la primavera, en esta época del año, son empleos temporales. Hay una política de gobierno que tiende a favorecer de alguna manera la formalidad del empleo, pero con estas pérdidas de empleo o con menor capacidad absorbedora eventualmente puede ser momentos difíciles. A ver, una cosa que hay que dejar en claro es que de momento, y por eso es algo que estamos monitoreando, el ministro Marcela de hecho ha tenido reuniones con distintos actores económicos, vamos a seguir trabajando en eso, y es que de momento la situación de empleo y la situación de formalidad se ha ido recuperando en relación a la fisonomía que teníamos en la pandemia. Ajá. Creo que eso es bien importante porque nos pone un punto de base, una línea a la cual podemos observar la situación. Segundo, varias de las reformas que impulsamos, 40 horas, salario mínimo, pensiones, tienen mecanismos de gradualidad que permiten ir morigerando cualquier efecto potencial en el mercado laboral. Dicho eso, lo que nos compete ahora es poder analizar cuáles van a ser los efectos en el corto plazo. A partir de eso, definir cuáles son los sectores productivos que potencialmente se podrían ver más afectados, y a partir de eso, desplegar las herramientas que hemos tenido en distintas coyunturas asociadas a instrumentos de formalización de empleo, a instrumentos de fomento a la contratación, como son herramientas que hemos desplegado ya en otras coyunturas, como fue el cierre de Guachipato, como han sido algunas coyunturas como los incendios, como han sido las inundaciones. A ver si lo entiendo. O sea, se está haciendo un barrido, por decirlo de alguna manera, para ver en qué sectores de la economía podría impactar mayormente estas políticas del presidente de Estados Unidos. Eso es. Claro, si uno lo observa en el presente y la proyección que tienen en los próximos 3 meses, todavía no se observan efectos en el mercado laboral. Si los hubiera... como gobierno tenemos que evaluar instrumentos que tenemos hoy día disponibles que podrían permitir aminorar o amortiguar ese tipo de efectos. ¿Qué tipo de instrumentos, ministros, se está pensando en implementar? Yo me imagino que las áreas serán las ya descritas, ¿no? El sector frutícola, eventualmente los salmoneros, los portadores de vino, ese tipo de sectores de la economía. Hay que ver efectivamente cuáles pueden ser afectados y también cómo eso impacta en algunas de las cadenas. Comercio y servicio también por la llegada de productos más caros. De momento, al menos, esos efectos no se están observando, pero el tipo de instrumentos que tenemos desplegados y que tenemos disponibles justamente pueden permitir en algunos casos
fomentar la contratación o fomentar la retención laboral. ¿Vía subsidio? Dependiendo si efectivamente esos efectos se producen. ¿Y hay recursos para eso, ministro? Son parte de los elementos que tenemos que evaluar cuando ya tengamos un catastro, una mirada más completa del escenario. ¿Y para eso se van a esperar estos 90 días de pausa que ha dado bueno, eso puede cambiar mañana. El presidente Trump ha tenido un camino bien zigzagueante, pero a la fecha, al día de hoy, hay 90 días de pausa, pero se ha vuelto a anunciar una subida de aranceles contra China. Entonces la guerra es 1-1 contra nuestro principal socio comercial. El 1 es China, el 2 es Estados Unidos. Y allí se está dando esta guerra de aranceles. ¿Se van a esperar estos 90 días o se monitorea permanentemente? No, en este momento, liderados por el Ministerio de Hacienda y Economía, se está en este momento evaluando la situación y por lo tanto las acciones que como gobierno tomemos se van a ir desplegando durante estos meses. Y en ese contexto es en este momento en como gobierno nos encontramos ocupados monitoreando, evaluando y viendo que a partir de eso las medidas que potencialmente vayamos a tomar como gobierno. Vamos a la contingencia del feriado Viernes Santo. Los gremios han puesto allí una mirada crítica a propósito de lo logrado por la Dirección del Trabajo, ¿no? En el sentido de que está más allá de sus competencias, dice que ellos tienen el derecho de trabajar, que esto no es un feriado irrenunciable, la interpretación que hace la Dirección del Trabajo que es un derecho adquirido, y la cuestión está en saber si es que efectivamente es muy fácil, ¿van a abrir o no van a abrir los malls? ¿Cuál es la posición que tiene el Ministerio? Primero, el Ministerio, a partir de la Dirección del Trabajo, ya ha fijado su posición respecto a la coyuntura, y que es la siguiente. Lo que ha señalado la Dirección del Trabajo es que aquellos trabajadores de aquellas empresas o comercio que históricamente no han funcionado el Viernes Santo, no pueden ser obligados ese día a ir a sus trabajos y no puede ser causal de descuentos, de remuneraciones y otros. Porque lo que ha interpretado la Dirección del Trabajo es que hay un derecho tácito de esos comercios en particular, que entiendo que se han concentrado más bien en tiendas ancla, que históricamente no han abierto esos días, y por lo tanto esos trabajadores no pueden ser obligados a ir ese día a trabajar. Perdón, ¿eso es vinculante? Si una tienda ancla de un mall abre el día viernes, el Viernes Santo, y en los años anteriores no lo ha hecho, ¿se expone a multas? ¿Se expone a sanciones? Sí. Si la Dirección del Trabajo fiscaliza y determina que esos trabajadores que están ahí sistemáticamente no habían trabajado ese día y unilateralmente se les está obligando a trabajar, la empresa puede ser multada. Ya. Pero el dictamen no dice que la empresa no puede abrir. Lo que ha señalado el dictamen es que esos trabajadores con ese derecho tácito no pueden ser obligados a ir a trabajar. Distinto que si llegan a un acuerdo. Y que el cual tendría que estar expresado en algún tipo de anexo de contrato. Vamos a decirlo más claramente. La tienda Almacenes Núñez, de un mall, del Parque Arauco, años anteriores no ha abierto los días viernes feriado santo porque había el hábito. Está el uso. No es un feriado irrenunciable, es un feriado religioso, no es irrenunciable. Pero Almacenes Núñez decidió abrir el Viernes Santo. Si los trabajadores son convocados a trabajar ese día, ¿deben ir o no deben ir? Unilateralmente no pueden ser obligados a ir. Eso es lo que ha dicho la Dirección del Trabajo. ¿Y va a haber multas entonces? En caso de haber denuncia y que se fiscalice y se constate ese hecho, van a cursarse las multas. ¿Qué orden de multa? ¿Eso es por cada trabajador convocado? Sí, las multas pueden llegar hasta 60 UTM por cada trabajador, por cada infracción en este caso. Que cada trabajador convocado sería una infracción. Exactamente. Multas de hasta 60 UTM porque hay una gradualidad dependiendo de la falta, pero hasta 60 UTM por infracción cometida ese día. ¿Hay una mesa de trabajo o algo con la Cámara de Comercio o la CPC o las entidades gremiales que están en esta posición? ¿O ya eso está zanjado por el dictamen de la Dirección del Trabajo? Mira, en esto queremos ser bien claros porque la ministra Jara en su momento convocó a distintos actores, entre ellos a los sindicatos que habían planteado esta preocupación. En su momento también el arzobispo Chomalí también planteó su preocupación. Nosotros convocamos a un espacio y en ese momento los empleadores decidieron no asistir y por lo tanto no abrir esta posibilidad. No hay mesa. En este momento no hay mesa porque para que haya una mesa los tienen que estar los actores presentes, pero ya esa convocatoria con un nuevo ministro no se ha refrescado. El ministerio siempre está abierto a espacios de conversación y de diálogo porque aquí que es un problema que estaba situado en un grupo particular del comercio, se terminó extendiendo a los centros comerciales, al conjunto, y hoy día incluso existen, y lo señaló el ministro Marcel, empieza a haber una preocupación en el Congreso y
finalmente se terminan tomando definiciones a partir de temas que eran bien específicos, acotados a un grupo particular de empresas, que quizás se podrían haber resuelto a través de procesos de diálogo, de conversación. Finalmente eso no ha ocurrido. ¿Ha habido inflexibilidad parte de los empleadores? Es una decisión que unilateralmente o sea, eso es sí. Toman los empleadores. Sí hay inflexibilidad. Pero creemos que esto podría haberse resuelto con algún diálogo más profundo. Dicho eso, el espacio sigue abierto y nosotros como ministerio muy disponibles a que podamos volver a conversar, porque creemos que es un tema que se podría quizás resolver de manera más sencilla. O sea, ministro, se lo pregunto, ¿ha habido falta de diálogo de parte de los empleadores o falta de flexibilidad para mirar el tema? Creo que podríamos haber encontrado alguna alternativa en una conversación, entendiendo que era además algo que históricamente ha ocurrido y por lo tanto no estamos hablando de un cambio de una situación previa, sino que más bien una innovación que tenía estas problemáticas que se señalaron. Ministro, los gremios detrás de esta iniciativa lo que han señalado es que, entre otras cosas que han señalado, primero que no es un feriado legal, la libertad de trabajo, etcétera, y adicionalmente aquellos señalan que esto finalmente tiende a favorecer al comercio irregular, porque efectivamente no se fiscaliza el comercio irregular y esos días funciona y funciona bastante bien. ¿Qué se le responde a eso cuando precisamente desde el gobierno también hay un esfuerzo por regular y disminuir el comercio irregular, por formalizar a la gente y finalmente quienes tienen un trabajo formal con contrato, etcétera, y no es un feriado irrenunciable, ese día no van a trabajar, por lo que usted está diciendo? Es importante abordar las distintas aristas de informalidad. Nosotros tenemos distintas instancias donde participan varios de esos actores. Creo que este era un tema acotado. ¿Ha crecido mucho, encuentra usted, o ha excedido los límites mismos de la discusión inicial? Creemos que a partir de esta decisión, algo que estaba acotado a tiendas específicas de centros comerciales, hoy día está abierto a una potencial legislación que puede ir más allá de esos trabajos específicos. Y uno lo que ha ido aprendiendo es que a veces el diálogo permite acotar, elaborar, procesar los conflictos, pero cuando no existe muchas veces diálogo, lo que termina ocurriendo es que estamos en esta incertidumbre, y en eso es finalmente la dirección del trabajo la que tiene que dirimir si es que esos trabajadores pueden o no, o deben o no asistir en esos lugares de trabajo. Ministro, la Janet Jara le dejó agenda cargada. También está la discusión del salario vital que plantea la CUT, 725.000 pesos. ¿Eso es realizable? ¿Es una discusión que se puede dar? ¿Es el tejo un poco pasado para seguir subiendo el sueldo mínimo que está en 510.000 y fracción hoy día? Es otro concepto, no es sueldo cosas. mínimo. La primera, el salario mínimo es un piso que tienen todos los países del mundo para asegurar ciertas condiciones básicas de salario a los trabajadores. La discusión de salario vital que se ha dado en algunos países del mundo y que en Chile no existe un cálculo todavía conciso de cuál debiera ser ese monto, tiende que ver más bien con una hoja de ruta y cómo las personas, a partir de sus salarios, de las transferencias del Estado, de tener acceso, por ejemplo, a salud pública u otras, permiten alcanzar un determinado estándar de vida. Por lo tanto, que con ese monto, 725.000, una familia estándar de 4 personas supera la línea de la pobreza, en teoría. Y lo que hoy día estamos discutiendo es más bien, o estamos a puertas de discutir sobre salario mínimo. Nosotros como gobierno llevamos la discusión junto a la CUT a una alza histórica, el alza más importante de salario mínimo en 25 años, de 350 a 510. A 500 primero y después creo 500. Que eso es algo que primero habría que reconocer, valorar, porque no solamente cumplimos el programa, sino que ahí la CUT jugó un rol muy relevante para que ese proceso anduviera. Y segundo, considerando el contexto económico, social, geopolítico que estamos atravesando, esperamos más bien conocer cuál va a ser la propuesta que va a hacer la CUT en la negociación sobre salario mínimo, y sobre esa discusión como gobierno evaluaremos cuáles son los espacios que hay para efectivamente llevar adelante ese reajuste. ¿Y el salario vital? Eso son cosas distintas y efectivamente lo son. La CUT ha planteado este umbral como un umbral deseable de alcanzar, y además ellos sostienen que, dadas las condiciones económicas del país, es realizable. Nosotros tenemos una mesa donde está la CUT, donde está la CPC y donde está el gobierno, donde estamos discutiendo sobre el costo de la vida. De hecho, prontamente esperamos que esa comisión evacúe un informe. ¿Para qué iban? Para tener criterios técnico-políticos que nos permitan ir transitando en una discusión y que no pase única y exclusivamente por la decisión de un gobierno o una negociación en particular cuánto se reajusta al salario mínimo. Que haya mecanismos estables en el tiempo, en el fondo. Algunos parámetros técnicos, claro.
Ahora, la discusión sobre salario vital y costo de la vida es una discusión que va más allá del salario mínimo, sí, porque implica construir un Estado de derecho social, implica construir servicios públicos fuertes, y el conjunto de todas esas herramientas más el salario mínimo es la que te permite decir esa persona tiene suficiencia para tener ciertas condiciones dignas de vida. Entonces, creo que son dos discusiones que tienen vasos comunicantes, no son lo mismo y por lo tanto... ¿No es abordable hoy día? Para poner un poco de realidad a la discusión, ¿es abordable? Porque esta discusión de salario vital es una discusión propia de países desarrollados, con ingresos de vida distintos del nuestro. En el continente no hay salario vital establecido, no en Sudamérica. Solo Costa Rica es el único país que ha dado esa discusión. Y yo lo que podemos decir hoy día... No está en Sudamérica. No está en Sudamérica, pero lo que podemos decir es que para la negociación del salario mínimo con la CUT, junto al ministro Marcel, vamos a tener que considerar la situación económica que está atravesando Chile y el mundo, y es en ese contexto en el que se va a dar el debate de salario mínimo con la CUT. Ministro, ¿cuáles son las prioridades en lo que queda de gobierno desde el punto de vista laboral? Un año queda, se juegan las últimas cartas. El presidente Boric ha dicho insistentemente que les queda el 25% del mandato y que no se va a distraer en otras cosas y que va a gobernar hasta el último día, lo cual es bastante obvio, pero parece que hay más que la declaratoria, está la convicción total sobre aquello. ¿La implementación de la reforma previsional es lo más complejo que queda como tarea o hay otros desafíos mayores? 3 desafíos. El primero, y probablemente el que va a requerir más energías, es la implementación de la reforma de pensiones, no solamente porque hay que construir una arquitectura del seguro social, un fondo que administre ese seguro, distintas temporalidades, proyectos de ley que hay que implementar, sino que para algo muy concreto, para asegurarnos que en septiembre la PGU pase a 250.000 pesos, que en enero ya se empiecen a pagar las compensaciones. Que también se hace por tramos etarios, perdón. Por tramos etarios, primero los 82, después los 75 y finalmente los 65 en un curso de 3 años. Y lo que es más importante, que es el pago de compensación por años cotizados, y todos esos procesos tienen que ocurrir en determinadas fechas. Esto es algo bien relevante porque la ciudadanía confió en este acuerdo que alcanzamos histórico oposición-gobierno y por lo tanto una forma de expresar ese convencimiento del acuerdo tiene que ser que los plazos que se establecieron se cumplan y que las personas empiecen a ver el alza de sus pensiones en los próximos meses. Ese es nuestro principal desafío. Tiene algunos elementos que son desafiantes, pero hemos puesto energías para que eso se lleve adelante de buena manera. Lo segundo es avanzar en el proyecto de extensión de Sala Cuna, acabar con esa brecha, con ese castigo que una gran cantidad de mujeres tiene por... ¿Sala Cuna universal? Nosotros hemos hablado de Sala Cuna para Chile, pero es un proyecto que recoge algunos de los elementos que se plantearon en el gobierno del presidente Piñera y en otros elementos que están modificados por algunas indicaciones presentadas, pero aquí, en manera muy sintética, lo primero es eliminar esa barrera de 20 mujeres que tienen que haber como mínimo para que se ejerza el derecho. Segundo, que sea una cotización de los empleadores donde se cotice por el conjunto de las personas. Y tercero, que ese derecho sea tanto para padres y madres para que se pueda ejercer la corresponsabilidad en pleno derecho. Solamente para que los quienes nos escuchan se hagan una idea, el efecto de ampliar el derecho a la cuna al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que son madres o padres puede reducir entre 6 y 8 puntos las brechas salariales entre hombre y mujer. Claro, porque ahí se reparte entre hombre y mujer. La medida más efectiva para reducir las desigualdades de género y además que las mujeres alcancen mayor autonomía económica. Tenemos que ponernos de acuerdo de la gradualidad, de los mecanismos de financiamiento, de tener algunas medidas que no vayan a afectar particularmente a las pymes, pero si tenemos acuerdo en este elemento macro, que creo que a todos nos debería interesar porque hay muy buenas razones para llevar adelante este proyecto, creo que en los cómo hay espacio y en eso estoy optimista que podamos avanzar en ese proyecto. ¿Y la tercera prioridad? Una reforma integral al sistema de subsidios laborales que permita que tanto mujeres, jóvenes, personas mayores que hoy día están teniendo muchas dificultades para reinsertarse en el mercado laboral y personas con discapacidad, haya estímulos para las empresas, para que contraten y para que los trabajadores salgan a buscar trabajo. El actual sistema que tenemos se pensó para un mercado laboral de finales de los 90, principios de los 2000. Hoy día las distintas contingencias internacionales y nacionales que estamos viviendo no permiten que el sistema sea lo suficientemente flexible. De hecho, el ejemplo más inmediato es que habiendo un subsidio al empleo joven y un subsidio al empleo mujer, tuvimos que crear un IFE jóvenes y un IFE mujeres paralelo para que pudiera funcionar. Esta es una reforma que nosotros creemos que también va a generar acuerdo entre trabajadores y empleadores y es una herramienta que esperamos que ya el 2026 empiece a mostrar sus efectos en ir
reduciendo la informalidad, que hay que decirlo, se ha ido reduciendo en el último año, estamos en 26.1, por supuesto que tenemos que seguirla reduciendo, pero esta es una reforma que esperamos que permita que el Estado chileno, no el gobierno de turno, sino que el Estado chileno tenga herramientas justamente más resilientes para poder enfrentar estas situaciones que parecieran que van a ser más recurrentes en el mundo y en Chile en los próximos años. Ministro Giorgio Bocardo, titular del trabajo, le quiero dar las gracias por haber venido hasta el canal 24 Horas hablando de las prioridades, por supuesto, de la cartera y también la contingencia política con la guerra arancelaria de por medio. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias por estar en este espacio y poder transmitir estas reformas que finalmente son tan relevantes para la ciudadanía.